Ahora sí, hermanos, sin más preámbulo, ¿verdad? Ni más introducción, ya lo vimos anteriormente. Vamos a entrar ya en el capítulo 6 de nuestra serie de hermenéutica. Muy contento porque este es el penúltimo episodio. Acuérdense de dejar sus preguntas, sus comentarios, porque en el séptimo va a ser donde ya culminamos con esta hermosa serie y vamos a dedicarnos solamente a contestar preguntas que ustedes dejen a lo largo de los videos de YouTube exclusivamente. Acuérdense de entrar a Vida Nueva para el Mundo Querétaro y en cada video, ¿verdad?, de hermenéutica, si te surgió una pregunta tocante al tema, déjalo, que en el séptimo episodio vamos a estar contestando esas preguntas con todo el gusto. Y bueno, hermanos, el día de hoy tenemos un tema que es elemental dentro de la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Vimos anteriormente, ¿verdad?, que para poder interpretar la Biblia necesitamos tener conocimientos que son básicos. Es como tu punto de partida, dijimos que era como nuestra base, ¿verdad? Una base que tiene que ser de una manera urgente, muy rígida y fuerte para poder sostener todo el edificio que se le llama estudio bíblico. Y dentro de estos conocimientos básicos, a manera de retroalimentación, vimos los diferentes grupos de personas que vamos a encontrar en todo el canon bíblico, hablando acerca de los judíos, hablando acerca de los gentiles, hablando también acerca de la iglesia. Otro de los conocimientos básicos que debemos de tener son las 7 dispensaciones, ¿se acuerdan? Que están marcadas también de una manera clara a lo largo de todo el canon bíblico, de los 66 libros de la Biblia. Es esta dispensación de la inocencia, hablamos también de la conciencia, gobierno humano, promesa, la ley, la gracia y el reino mesiánico. Es importante estudiar cada una de ellas, ¿verdad? Ver los personajes clave, la extensión del periodo, la porción de escritura que abarca, los personajes principales, los pactos que se hicieron también dentro de cada dispensación, si son condicionales o incondicionales. Bueno, el tema de las dispensaciones también es muy, muy profundo y vasto, ¿verdad? Así que aquí solamente estamos viendo el punto de partida. En casa tienen que profundizar más en los diferentes puntos y temas que vamos sacando. Y bueno, dentro de nuestra letra número C estábamos viendo acerca de las dos venidas de Cristo, ¿verdad? Ustedes recordarán que en el capítulo anterior hablamos de que los profetas del Antiguo Testamento profetizaban, ¿verdad? Pero dentro de sus profecías profetizaban la venida de Cristo, pero dentro de ese mensaje de su venida, ¿verdad?, las profecías mencionan distintos aspectos de la venida del Mesías, distintos aspectos de su venida sin diferenciar ellos mismos una de la otra, ¿verdad? Es por eso que cuando vino el Señor Jesucristo a la tierra, creó, se podría decir, de alguna manera confusión dentro del pueblo judío, porque los judíos estaban confundiendo una venida con la otra. Entonces, por ejemplo, aquí como punto de partida, en esta noche les puse un versículo que es muy claro, Isaías capítulo 52, si lo tienes ahí en tu Biblia, si no, ahí va a aparecer en la pantalla, es nuestra primer filmina con unas flechitas también que le puse ahí. Isaías capítulo 52, versículos 14 y 15. Fíjate bien, este mensaje 730 años antes de Cristo, Isaías está profetizando dos distintos aspectos de la venida de Cristo. En el versículo 14 decía Isaías: como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. El versículo 15, ¿verdad? Inmediatamente dentro del mismo mensaje de profecía, dice Isaías: así asombrará él a muchas naciones,
Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y si se dan cuenta, dentro de esa filmina marcamos claramente estas dos distinciones. El versículo 14 evidentemente está hablando de una manera clara en cuanto a la primer venida de Cristo. Está dando detalles, ¿verdad?, que son específicos y dependientes a la primer venida de Cristo. Podemos ver detalles como de tal manera fue desfigurado, ¿verdad?, de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Eso fue lo que vivió Cristo en su primer venida. Isaías 53 lo empieza a explicar un poquito más. Dice desfigurado, ¿verdad? Y abatido, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca, hablando específicamente de la primer venida. Pero en el versículo 15, ahí lo pintamos de color naranja o amarillo, nos está hablando entonces de la segunda venida de Cristo, evidentemente de una manera muy explícita. Así, dice la palabra, asombrará él a muchas naciones. Los reyes, dice, cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Entonces te das cuenta, amado hermano, cómo esta profecía se separaba en dos partes, su primer y su segunda venida. Bueno, queridos hermanos, así también nosotros, dentro de nuestro estudio bíblico, debemos de tener mucho cuidado para poder diferenciar una de la otra. En la clase pasada vimos algunos aspectos en cuanto a la primer venida de Cristo, que está en la siguiente filmina. La primer venida de Cristo, vimos todos estos detalles, ¿verdad?, que también los animaba a que lo estudiaran de manera profunda ahí en sus casas. La primera venida de Cristo nos anuncia, por ejemplo, en Isaías 7, versículo 14, que nacería de una mujer virgen. Punto número 2, se desarrollaría normalmente desde el nacimiento hasta la adultez, hasta los 33 años aproximadamente de edad. Sería Emmanuel, Dios con nosotros, entraría mansamente, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Una burra en un pollino a Jerusalén, sufriría tremendamente, como leímos ahorita en Isaías 53. Dentro de la primera venida se anuncia también que él moriría conforme a las Escrituras, sería sepultado, pero al tercer día resucitaría. Una profecía que vemos, por ejemplo, en la historia también de Jonás dentro del pez grande, de la ballena, que muchos le dicen. Y por último dice, se iría por un poco de tiempo, como dice Miqueas 5:3 y Hechos del 9 al 11. Después vendría el Espíritu Santo y todos los santos estarían esperando entonces su segunda venida. Pero acuérdense que todos estos elementos los encontramos, ¿verdad?, dentro de la primer venida de Cristo. Si hablamos ahora de la segunda venida de Cristo, en la segunda diapositiva, dicen estos 4 aspectos que también son interesantes. Dentro de su segunda venida, fíjense bien, será visible para todos. Es un hecho que todo mundo va a ser testigo, todo lo va a ver, toda rodilla se doblará y confesará que efectivamente Jesús es el Señor. En su segunda venida será ya una venida llena de ira y de venganza, ¿verdad? Será para juicio, dice el punto 3, ya no viene para sufrir, sino viene para vencer, ¿verdad? Bueno, Él venció en la cruz, pero Él viene también con poder, ya no viene como cordero, sino como el león de la tribu de Judá. Y el último punto dice, será entonces para establecer su reino durante 1000 años, establecer su reino durante 1000 años. Y de esa manera nos saltamos a otra diapositiva que habla acerca del arrebatamiento. Vimos que es necesario también clarificar
ciertos aspectos en cuanto al arrebatamiento y también la segunda venida de Cristo, que son dos eventos, ¿verdad?, del futuro que nosotros como creyentes estamos esperando. Y es necesario que nosotros la entendamos dentro de las Escrituras para saber, ¿verdad?, qué es lo que va a suceder. No podemos mezclar, no podemos irnos con la finta, ¿verdad?, en estos dos eventos que son totalmente distintos. Una es su segunda venida, que viene a la tierra, ¿verdad?, a la tierra exclusivamente para juzgar, ¿verdad?, durante 1000 años, para reinar desde Jerusalén. Él va a reinar a todas las naciones. Y otra cosa es el arrebatamiento. Vamos a explicar un poquito acerca de estos dos eventos. Y para esto vamos a necesitar mucho la ayuda de nuestras Biblias. Fíjate muy bien, los elementos que nosotros debemos de considerar en cuanto al arrebatamiento, dice ahí en su filmina, en primer lugar, Cristo viene a tomarnos, ¿verdad? Cristo viene en el aire, no pone pie en la tierra, Él viene en el aire. Como dice ahí en el primer punto, Cristo viene en el aire y lo vas a encontrar en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 16 al 17. Acompáñame, por favor. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 16 al 17. Dice su palabra: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué dice ahí en el siguiente versículo? Seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Te das cuenta? ¿Dónde, hermanos? En las nubes, para recibir al Señor. ¿Dónde, hermanos? En el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, en primer punto, ¿verdad? Cristo viene en el aire, se manifiesta en las nubes, ¿verdad? Y nos toma juntamente con Él. En segundo lugar, Pablo le escribe a la iglesia de Corinto para decirles que esta parte o este evento del arrebatamiento es un misterio. Como dice ahí en su filmina, el arrebatamiento es un misterio. ¿En qué sentido? Vamos a 1 Corintios ahora. 1 Corintios capítulo 15, versículos del 51 al 52. 1 Corintios 15, del 51 al 52, dice la palabra: he aquí, os digo un ¿qué? Un misterio, ¿verdad? Un misterio, dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, dice, aquí está hablando exclusivamente del arrebatamiento, dice, en un abrir y cerrar de los ojos, así de rápido va a ser este acontecimiento. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pero te das cuenta cómo Pablo le dice a la iglesia de Corinto que este puede llegar o es, ¿verdad?, un misterio. Nadie sabe el momento, nadie sabe la hora, ¿verdad? Esto va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Así el Señor nos va a tomar a toda la iglesia y vamos a ir junto con Él. El tercer aspecto en cuanto al arrebatamiento, fíjate cómo dice ahí en la ayuda visual, se identifica muchas veces, ¿verdad?, o la mayoría de las veces, como el día de Cristo. Identificado como el día de Cristo. Una cosa es el día del Señor, otra cosa es el día de Cristo. Fíjense ahí en 1 Corintios capítulo 1 ahora. Capítulo 1, versículo 8. 1 Corintios 1, 8 dice la palabra: el cual también
os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles, dice la palabra, 1 Corintios 1:8, en el día de nuestro Señor Jesucristo, en el día, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 14. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 14. Dice entonces la palabra, como también en parte habéis entendido, somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra. ¿Para cuándo, hermanos? Para el día del Señor Jesús. Identificado, ¿verdad?, el arrebatamiento como el día de Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6, usted conoce también este versículo, ¿verdad? Y el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de ¿qué, hermanos? Hasta el día de Jesucristo. El versículo 10 dice lo siguiente, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y ¿qué más? E irreprensibles también para el día de Cristo. Entonces usted tiene que saber que muchas veces cuando la Biblia está hablando acerca del día de Cristo, específicamente está hablando también del término, del evento, del acontecimiento, del arrebatamiento. Ahí en cuarto lugar, como dice también en nuestro apoyo visual, no solamente Cristo nos toma en el aire, no solo es un misterio, no solo se identifica como el día de Cristo, no solo también vimos que va a ser un abrir y cerrar de los ojos, es decir, que no será presenciado por el mundo, ¿verdad? Va a ser tan rápido que mucha gente no se va a dar cuenta, no va a saber lo que sucedió, va a ser así en un momento. Y en último lugar, obviamente, ¿verdad? Obviamente tenemos que resaltar esto, el arrebatamiento tiene que ver única y exclusivamente con la iglesia. Los que van a ser arrebatados es solamente los creyentes, los hijos de Dios, es decir, la iglesia. Por ejemplo, vean el Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 4, ¿verdad? Es un diálogo que está teniendo el Señor Jesucristo con Tomás y con Felipe, ¿verdad? Y dentro de este diálogo, en Juan 14, del 1 al 4, Cristo les dice las siguientes palabras: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. El versículo 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ¿quiénes? Para vosotros. ¿A quién se está refiriendo? A Tomás, ¿verdad? Y a Felipe, dos personas que habían ya depositado su fe y su confianza en la persona de Cristo. Dice el versículo 3, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, dice la palabra de Dios, para que donde yo estoy, ¿qué más dice? Vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y saben el camino, ¿verdad? Y más adelante viene un versículo que todos conocemos, dice Cristo, yo soy el camino, la verdad y yo soy también la vida, y nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesucristo. Y fíjate, estas palabras, ¿verdad?, se van a cumplir también en el arrebatamiento. Cristo manifestado en las nubes, ¿verdad?, en el cielo, arrebatando a su iglesia, cumpliendo lo que dice Juan 14:6. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, ¿verdad? De Él somos y hacia el Padre vamos. Entonces el arrebatamiento, hermanos, tiene que ver única y exclusivamente con la iglesia, los hijos de Dios. Esto no excluye a algunos de los grupos que vimos anteriormente. Efesios lo explica de una manera clara. Dentro de Cristo ya no hay judíos, ya no hay gentiles, ya no hay griegos. De todos los pueblos, ¿verdad? Hizo uno solo.
Todos los que han creído en Cristo son participantes de las promesas y de la gracia de Dios. Somos injertados al olivo, ¿verdad? Y todos ellos entonces vamos a ser arrebatados junto con Cristo. Ahora, esos son aspectos que tienen que ver única y exclusivamente con el arrebatamiento. Vamos a ver los aspectos o los elementos que le pertenecen a la segunda venida de Cristo. Acuérdense que son dos eventos diferentes. Uno es el arrebatamiento, Cristo manifestado en las nubes nos toma, y la segunda, si es su segunda venida, viene aquí a la tierra a establecer su reino. Fíjate, dice ahí en su diapositiva en el primer punto, dentro de su segunda venida, Cristo va a venir junto con todos sus santos. Viene con todos sus santos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra: para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, dice, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿con quiénes? Con todos sus santos. Qué hermoso, ¿verdad? Vamos a venir todos los santos junto con Cristo. Él va a estar reinando desde Jerusalén a todas las naciones. Va a ser un gobierno totalmente teocrático en donde la justicia realmente se va a llevar de acuerdo a la esencia de Dios. No va a haber corrupción, ¿verdad? Va a ser un tiempo de mucha bendición y de verdadera justicia. Entonces, como primer elemento vimos, en su segunda venida viene con todos sus santos. En primer lugar, vamos a ver que no es desconocido. Este tema de la segunda venida de Cristo no es un evento, se podría decir, que es desconocido. Totalmente lo contrario, es conocido desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento. Esto lo vas a poder ver, por ejemplo, aquí lo tengo escrito, es vista desde Joel, ¿verdad? Desde Miqueas, toda esta parte de que es conocida desde el Antiguo Testamento, desde Job también. Todos estos versículos nos anuncian acerca de este acontecimiento. También el libro de Habacuc, todos los profetas menores del Antiguo Testamento nos hablan del reino de Cristo en su mayoría, ¿verdad? El tercer punto dice que será anunciada por señales en el cielo. Será anunciada por señales en el cielo. Fíjate lo que dice ahora Mateo. Mateo capítulo 24, versículos del 29 al 30. Mateo 24, del 29 al 30. Dice la palabra de Dios: e inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol, fíjense muy bien estas palabras, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos, que dice, serán conmovidas. Entonces, dice el versículo 30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder, y con qué más, y con gran gloria. ¿Se dan cuenta cómo este acontecimiento, a diferencia del arrebatamiento, va a ser algo que todos lo van a poder presenciar? Será anunciada por señales en el cielo. Todos van a ser testigos, toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor. Ahí en el cuarto punto, dentro de su segunda venida, este acontecimiento lo vamos a identificar como el día del Señor. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, del 8 al 12. Del 8 al 12.
Dice la palabra: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, dice, y destruirá con el resplandor de su venida. Vemos estoy en otro versículo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del 1 al 2. Dice: pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor, te das cuenta, está cerca. Ahora sí, si nos vamos allá a 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 8 al 12, que ahorita lo estamos leyendo, dice también ahí que el énfasis, ¿verdad?, de su segunda venida está en su juicio. El énfasis está en su juicio. Dice en el versículo 8: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron ¿en qué, hermanos? En la injusticia. Y de esta manera comprobamos estos dos puntos. Se identifica entonces su segunda venida como el día del Señor, y el énfasis de su segunda venida es una característica que Él viene con juicio, ¿verdad?, sobre la tierra, sobre los injustos, los que no tienen temor de Dios. El penúltimo punto que vemos ahí en sus filminas, espero que estén totalmente concentrados, ¿verdad?, en lo que estamos viendo. Fíjense lo que dice el penúltimo punto. Dice: será visible alrededor de todo el mundo. Alrededor de todo el mundo. Mateo capítulo 24, sígueme otra vez. Mateo capítulo 24, ¿verdad? Versículo 1 dice: 24, 27, dice la palabra: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Desde el oriente hasta el occidente es un acontecimiento que será visible para todo el mundo. Ve lo que dice Apocalipsis, este es un poco más claro. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, dice la palabra: he aquí que viene con las nubes, y fíjate, esto es elemental, y todo ojo, te das cuenta, Apocalipsis 1:7, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y después dice: sí, amén. ¿Viste? Será visible alrededor entonces de todo el mundo. Y bueno, toda esta parte, ¿verdad?, de la segunda venida tiene que ver obviamente con Israel y tiene que ver también con todas las naciones gentiles. Tiene que ver con Israel y con las naciones gentiles. Si tú quieres respaldar este punto, ¿verdad?, lee todo el capítulo de Mateo 24. Mateo 24 habla acerca de la tribulación y la gran tribulación. Es un capítulo, ¿verdad?, escatológico, pero bueno, toda la referencia que existe tiene que ver entonces con su segunda venida. Entonces, hermanos, ya para ir terminando, ¿verdad? Creo que ya cumplimos los 30 minutos. Fíjense muy bien, tuvimos la oportunidad de distinguir dos eventos que nosotros estamos esperando. Aún no sucede, son totalmente futuros, es el arrebatamiento y su segunda venida. El arrebatamiento va a ser un instante, no todos lo verán, ¿verdad? Va a ser solamente en el cielo, ahí nos vamos a juntar junto con Cristo. Pablo dice que es un misterio.
Nadie conoce el momento ni la hora. Pero bueno, en su segunda venida, ¿verdad? Vimos que Él viene entonces, todo ojo le verá, será visible alrededor del mundo, del occidente hasta el oriente. El énfasis tiene que ver con el juicio con el cual viene, se identifica como el día del Señor, será anunciada con señales en el cielo y viene junto con todos sus santos. Hermanos, nunca se olviden de todos estos detalles, porque esto nos va a poder ayudar a dar una correcta interpretación. En la última clase, además de responder las preguntas, vamos a ver los dos últimos puntos de este estudio. Vamos a estudiar lo que son las dos resurrecciones. Hebreos 9:27 dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Todos los que mueran en el mundo, creyentes y no creyentes, todos resucitarán, dice Daniel, pero unos van a resucitar para encontrar la vida eterna y otros van a resucitar, pero para ser enviados al lago de fuego. Este es para la condenación perpetua. Entonces vamos a ver la parte de las dos resurrecciones y por último las dos partes de la santificación en la vida del creyente, como una habla acerca de la posición y como también la otra habla acerca del estado. Una cosa es la posición que somos en Cristo, somos hechos santos, pero otra cosa es nuestro estado. Nuestra vida práctica tiene que parecerse a nuestra posición. Así que hermanos, estamos en la línea final, en la recta final de nuestro estudio, esperando que siga siendo de bendición. Terminamos con estos puntos y contestando preguntas en el último episodio que será la próxima vez que nos toque. Muchas gracias, hermanos. Espero haya quedado claro. Que Dios les bendiga.